Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Un saludo a todos quienes nos pueden ver a través de las plataformas digitales en las que estamos haciendo esta transmisión en vivo. Cuando fui convocada para disertar acerca del concepto de guerra híbrida, aterrizado en la realidad de mi país de nacimiento, para poder preparar los apuntes de esta intervención, reflexionaba que la aplicación y desarrollo de algunos de los métodos utilizados para el ataque multifactorial y diverso que constituye lo que conocemos como guerra híbrida, en Cuba se comenzó a gestar y a experimentar mucho antes de que la tecnología permitiera el alcance global que este fenómeno que hoy analizamos. Aunque resulta innegable que el poder de la tecnología y su desarrollo han cambiado los paradigmas de muchas cosas en el mundo y ha impuesto nuevos códigos a la civilización, en Cuba, una vez radicalizada la toma de posesión que tuvo lugar en enero de 1959, 2 años después, en 1961, cuando Fidel Castro proclamó el carácter socialista del sistema, comenzaron a sentarse las bases de una metodología bien instrumentada que para nada se daba de manera espontánea. Por el contrario, desde el principio tenía bien marcados sus objetivos. Los procedimientos empleados, aterrizados en el concepto de guerra híbrida, abarcaron la implantación del terror en la población con el fusilamiento de todo el que de alguna manera hubiera tenido algún nexo con el gobierno anterior o todo aquel que mostrara desacuerdo con el rumbo que tomaba el país. Los que con más suerte corrieron enfrentaron el destierro. En paralelo, la proyección internacional del régimen desde siempre fue la identificación de un enemigo al que desde el principio se utilizó como chivo expiatorio para responsabilizar de los fracasos. Además, para situar a Cuba como un país que desempeñaba el papel de víctima y héroe a la vez y que en su postura de enfrentamiento con el imperio ganaba prestigio, admiración y sentimientos de solidaridad entre otros países de la región y del mundo. Cuba, con los métodos implementados por su cúpula gobernante, se convirtió en una punta de lanza para los intereses de la potencia enemiga de Estados Unidos y Occidente, que fue durante 70 años la Unión Soviética. Asimismo, se erigió en el laboratorio de exportar movimientos subversivos en el hemisferio occidental, ya fuera enviando hombres a combatir en determinados conflictos, como formando y entrenando personal en el país para alentar guerrillas. También las tropas cubanas, desde la década del 60, participaron como fuerzas beligerantes en conflictos en África, Asia y Medio Oriente. De hecho, actualmente han sido identificados jóvenes cubanos contratados como mercenarios por el ejército ruso para la guerra de ocupación que sostiene el Kremlin contra Ucrania. Cuba también sembró agentes de influencia en el mundo, trayendo a estudiar de forma gratuita al país a jóvenes de diversos confines, a los que les ofreció formación universitaria y además de propiciarles que se graduaran como profesionales en diversas disciplinas, también les proveyó una carga de adoctrinamiento suficiente que luego les permitiera difundir y defender la ideología aprendida. Cuba, a través de sus embajadas en el mundo, realiza labor de inteligencia con el personal formado por la seguridad del Estado para esos fines. Con el lobby que ha sido capaz de fomentar, infiltran con sus adeptos las altas esferas de gobierno y las academias en diversos países, incluido Estados Unidos. Con la aplicación de la tecnología y aunque el acceso de la población cubana a la conectividad es limitado, desde los eficientes equipos de difusión masiva del régimen para el mundo, uno de los elementos de la guerra híbrida que mejor desarrollan es la desinformación, no solo hacia los propios pobladores de la isla, también hacia otros países en los que Cuba ocupa espacios de televisión y radio, como es el caso de Venezuela. Si alguien hiciera una evaluación superficial del papel que puede tener Cuba en la efectividad de la ejecución de lo que conocemos como guerra híbrida, podría suponer que son escasas las posibilidades, teniendo en cuenta que hablamos de un país donde en los últimos 3 años su población se ha reducido de 11 millones a poco más de 8 por el éxodo de su juventud, la baja tasa de natalidad y el envejecimiento. También porque hablamos de una nación donde el sistema energético y el de salud están colapsados,
hay escasez de agua potable, hay constantes epidemias oscilantes por la mala higiene comunal y la falta de medicamentos, asimismo porque los niveles de nutrición son deficientes. Sin embargo, el régimen cubano, y aunque parezca imposible en esas circunstancias agonizantes, continúa siendo un ejecutor activo del método de guerra híbrida, y es por ello que con su influencia mantiene alimentando focos de conflicto que van desde oleadas masivas de inmigrantes que convenientemente y cíclicamente empuja hacia Estados Unidos, como inocula efectivos de sus fuerzas élites para boicotear cambios, como lo ha hecho en Venezuela, como consigue permanecer inamovible del consorcio de narcos gobernantes, por decirle de alguna manera, que se identifican como una corriente ideológica denominada socialismo del siglo XXI. Es decir, aplicando el concepto de guerra híbrida, el régimen cubano no se enfrenta en un conflicto armado abierto en contra de otros países, pero sí permite, alienta y propicia que su población lo haga. Utiliza fuerzas represivas internamente para implantar el terror y frustrar cualquier intento de cambio. A la vez desinforma, hace marketing ideológico en su favor y el de sus aliados, mantiene asfixiada económicamente a la población, idea mecanismos a través de negocios de terceros para obtener ganancias de los cubanos emigrados y no detiene los esfuerzos por expandir la red de espionaje que le gestiona adeptos y beneficios para sobrevivir. Por todas esas razones, que aunque expuestas de forma general son comprobables, la aplicación de los métodos que identificamos como propios de la guerra híbrida han sido y continúan siendo utilizados por el régimen de La Habana, que aunque para algunos no esté claro, constituye una de las principales amenazas para la democracia en Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias.